Soy ciego, pero me casé con Liu Zhan, el príncipe heredero de la dinastía actual. Liu Zhan era testarudo y de mal genio. Cuando me guiaba, siempre refunfuñaba, ¿qué haría sin mí? Hasta que su consejero le regaló un perro guía. Desde ese día, Liu Zhan se quedó sin trabajo. Esa noche, oí las furiosas maldiciones del príncipe heredero, maldita sea. ¿Por qué tuviste que enviar un perro? Ahora tiene un perro. ¿Y yo qué? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Y tú, por qué mueves la cola? Servirla como perro es una bendición que he suplicado durante años. ¿Cómo te atreves a ocupar mi lugar? Texto principal: nací ciego. Tras años buscando ayuda médica, apenas podía distinguir sombras. Mi padre ahorró dinero para mí desde pequeño. Moneda a moneda, las metió en una vasija de barro, diciendo: no tengas miedo, Acei. Papá te ahorrará muchísimo dinero. Más tarde, se impacientó con la lentitud del paso y tomó una decisión audaz. Siguió al viejo Liu, vecino, y tomó las armas para luchar por el trono. 7 años después, el imperio cambió de manos. El viejo Liu se convirtió en el nuevo emperador. Mi padre se ganó el reconocimiento por su lealtad, recibiendo un título de marquesina y el rango de general. En el banquete de palacio, el nuevo emperador tomó la mano de mi padre. Los dos hombres se estrecharon las manos y se miraron fijamente. Recordando el pasado, se abrazaron y lloraron amargamente. Después de beber tantas copas, el emperador le dio una palmada en el hombro a mi padre. Hermano, ¿qué más quieres? Te lo concedo. Mi padre contuvo las lágrimas, con la mente nublada por el vino, mi hija. Su matrimonio aún no está decidido. Más tarde, recordó tras recuperar la sobriedad, había tenido la intención de pedirme un título de princesa del condado, con la esperanza de encontrar un yerno que se casara con un miembro de la familia. Pero el emperador fue demasiado generoso y selló el trato en el acto. Asiai es una jovencita muy agraciada. Con un gesto majestuoso, me entregó a su hijo. Toda la corte palideció. Algunos ofrecieron consejos, otros carraspearon. El emperador guardó silencio y entonces comprendió: oh, el príncipe heredero no puede casarse. Y así, me convertí en la consorte del príncipe heredero. Al día siguiente de nuestra boda, entramos en palacio para presentar nuestros respetos. El emperador revisaba los monumentos conmemorativos en su estudio. Nos entregó un montón de brocados y joyas. Despidiéndonos con la mano, nos dijo que la emperatriz nos enviaba saludos y nos invitaba al Palacio Gracia del Fénix. El pasillo del palacio se extendía largo y silencioso. Apoyándome en mi asistente, se me tensaron las yemas de los dedos. Sentí una punzada de pánico. Mi madre falleció prematuramente. Después de que mi padre partiera a conquistar el reino, me dejó al cuidado de la familia Lu. A lo largo de los años, quien más me cuidó fue la tía Lu, ahora emperatriz. La tía Lu era una mujer formidable. La conquista de la familia Lu transcurrió sin contratiempos, y su planificación estratégica fue indispensable. Era astuta, decidida y siempre veía 3 pasos por delante. Así que pensé que seguramente se opondría a este matrimonio. La posición de princesa heredera es crucial. ¿Cómo podría una mujer ciega como yo asumir tal responsabilidad? Este matrimonio nació del puro capricho ebrio del emperador. No es adecuado para el príncipe heredero ni para la corte. Qué decepcionada debe estar la tía Lu. Cuanto más pensaba, más me pesaba el corazón. Los ladrillos del palacio bajo mis pies parecían desiguales. En un momento de distracción, me tambaleé hacia adelante. ¡Ah! Jadeó un asistente, incapaz de sujetarme. Una mano se extendió desde un lado y me sujetó el brazo. ¿Ni siquiera puedes caminar derecho? La voz de Liu Zhan resonó. Empujó al asistente y tomó mi mano. El sendero del palacio se extendía, con la palma de Liu Zhan ardiendo. Me guió paso a paso. Al entrar al Palacio Feni, la tía Lu llamó a Liu Zhan a las habitaciones interiores. Me senté en la habitación exterior,
masticando lentamente medio pastel de semillas de loto. Se oían voces tenues, indistintas, desde dentro. Solo la madre criada ocasionalmente por Luzán. Con un toque de vergüenza exasperada. El pastel estaba dulce y se me pegaba a la garganta. Bebí el té a pequeños sorbos para bajarlo. Los sirvientes del palacio guardaron silencio, solo el suave tintineo de las tapas de las tazas rompía el silencio. Después de un largo rato, se oyeron pasos. Luzán apareció, con una ligera brisa a su paso. No dijo nada, solo tocó mi reposabrazos una vez. Una dama de compañía de la tía Lu me sonrió al invitarme a entrar. La habitación interior se llenó del profundo y tranquilo aroma del incienso frío de Lu. Me tomó de la mano y me sentó a su lado. «Ay sí», dijo con dulzura, «ahora que estás casada, hay cosas que debes aprender». Asentí. «Habla». «Por ejemplo», continuó, «cómo tratar a tu marido». Me quedé paralizada. Esto no era lo que había imaginado. Dijo que los hombres tenían defectos inherentes y que no se podía consentirlos sin límites. Cuando te convenía, podías persuadirlo. Pero cuando había que establecer reglas, no podías ser compasiva. Si era terco, debes ser más firme. Si actuó con insensatez, debes tratarlo con indiferencia. No le des demasiados dulces, si le das demasiados, no los apreciará. Debe entender que tu amabilidad no es algo que se dé por sentado. Debe atesorar tu sonrisa. La yema de su dedo trazó una línea en mi palma, una suave advertencia. Al salir del Palacio Feni, encontré a Lucian apoyado en una columna del pasillo. Al verme, levantó los párpados. «¿Qué te dijo mamá?» «Tardó tanto». Volví la cabeza hacia él, con una leve sonrisa en los labios. «Mi madre me enseñó algunos principios». «¿Qué principios?» «Principios entre marido y mujer». Lucian tosió con fuerza, como si se ahogara. Tras una larga pausa, logró decir, «aprende algo que valga la pena». Al tercer día, regresé a casa de mis padres. La cortina del carruaje se movió y Lucian saltó primero. Se giró, extendió la mano y me sujetó el brazo para ayudarme a desmontar. Apenas mis pies tocaban el suelo cuando mi padre se acercó. Lucian se aclaró la garganta, se saltó las bromas y enseguida enumeró los platos. «Padre, me gustaría codillo de cerdo estofado, pato relleno, huevas de cangrejo, albóndigas de cabeza de león, pez sable cocinado a fuego lento». Enumeró 7 u 8 platos, todos especialidades del chef de la familia. Mi padre se rió entre dientes. «Sabía que querrías comer. El almuerzo está listo. No te preocupes». Los ojos de Lucian se iluminaron. «Genial. Padre, para cenar tendré lonchas de pescado marinado, camarones salteados, cordero estofado y sopa de jamón y brotes de bambú». Yo. Mi padre. El aire se hizo pesado por un momento. Mi padre respiró hondo y se golpeó el pecho. «De acuerdo». Lucian sonrió radiante. «Gracias, papá». Lucian era un genio multitarea. Sirvió la comida con una mano, charló con la otra y se aseguró de que mi plato nunca se vaciara. Un trozo de codillo de cerdo desapareció, reemplazado por una pierna de pato. Cuando las albóndigas de cabeza de león se acabaron, filetes de pescado rebanados aterrizaron en mi plato. Me abalancé, comiendo con gusto. Finalmente, Lucian me vio terminar mi sopa. Se levantó y me levantó también. «Papá, vamos a dar un paseo. Tengo cosas que hacer». «Ustedes dos, adelante». Lucian no tuvo más remedio que llevarme sola al jardín para bajar la comida. Me tomó de la mano, caminando muy despacio, advirtiéndome de vez en cuando sobre el suelo bajo nuestros pies. «Hay escalones. A la izquierda. Por ahí está el estanque». Después de caminar un rato, se detuvo bajo un árbol. Todo estaba en silencio, salvo el susurro de las hojas en la brisa. De repente, suspiró profundamente, sus dedos me acariciaron el brazo.
Jugoso, jugoso, dijo arrastrando las palabras, fingiendo solemnidad. ¿Qué harías sin mí? Aquí vamos de nuevo. A Lucian le encantaba decir eso desde pequeño. Cuando tenía 7 años, en mi primera salida, choqué con un árbol y me hice un chichón en la frente. Lucian me regañó por ser torpe al aplicarme la medicina con cuidado. Él dijo, ¿qué harías sin mí? Cuando tenía 10 años, me perdí en el jardín trasero. Él me encontró y me arrastró de vuelta por la muñeca. Él dijo, ¿qué harías sin mí? Después de tantas veces, empecé a preguntármelo. Le pregunté en secreto a la tía Lu. Sion siempre dice que no puedo arreglármela sin él. Es un poco raro. La tía Lu estaba arreglando flores y solo preguntó en voz baja, ¿te está incomodando? Lo pensé y negué con la cabeza. No realmente. Cada vez que lo decía, me cuidaba mejor. Como para demostrarlo. La tía Lu sonrió con tono ligero. Déjalo. Es solo una fase. No tiene cura, y no hay necesidad de intentarlo. Lo entendí. Esta era la enfermedad crónica de Lucian, que se agravaba de vez en cuando. Pero la tía Lu dijo que podía intentar convencerlo. Así que hablé, suavizando la voz. Sí, ¿qué haría sin ti? Sus pasos se detuvieron. Los dedos que me apretaban el brazo se tensaron y luego se relajaron. Me alegra saberlo. Gruñó, con la voz casi quebrada por esa inesperada madurez. Tras regresar, decidí seguir insistiendo. Lucian dijo que me enseñaría el Palacio del Este para ayudarme a aprender el camino. Asentí de inmediato, con una voz inusualmente suave. Claro, lo que tú digas. Pareció desconcertado por un momento por mi docilidad, y se detuvo antes de tomarme la mano. Agárrate fuerte. Nadie te atrapará si te caes. Le apreté los dedos, prefiriendo no llamarlo. El Palacio del Este era enorme. Lucian me guió, moviéndose muy despacio. Señalaba mientras caminábamos. A la derecha está el salón principal, donde recibo visitas y gestiono asuntos. Más adelante, gira a la izquierda para llegar al estudio. Hay muchas estanterías dentro. No camines solo, o podrías chocar con algo. A la derecha está el jardín, con un estanque donde tenemos peces y cultivamos flores. Hay una barandilla en el borde. No te acerques demasiado. Mi visión era un borrón de manchas de colores y sombras, que plasmaban sus descripciones en mi mente. Sus instrucciones eran precisas: caminos, obstáculos, lo que podía y lo que no podía tocar. En la curva del pasillo, se detuvo y me guió la mano. Aquí, un pilar. Recuerda, debes rodearlo. Mis dedos tocaron la madera fría. Entendido. Me guió unos pasos más. Esta sección del pasillo es larga, tardaré unos 15 minutos en recorrerla. El suelo es llano, sigue recto. Una brisa soplaba bajo el pasillo, trayendo el calor del comienzo del verano. Todo estaba en silencio, solo se oía el sonido de nuestros pasos y su voz. Después de caminar un rato, se detuvo en un lugar. Este es el pequeño jardín detrás de los dormitorios. Puedes venir a dar un paseo por la mañana para tomar el aire. El suelo es llano, sin escalones. 15 escalones a la derecha, bajo el árbol, hay un banco de piedra. No te golpees con él. Asentí. Pareció girar la cabeza para mirarme un momento. De repente, preguntó, ¿cuánto recuerdas? Parpadeé y respondí con sinceridad, aproximadamente. ¿30%? Resopló. Tonto. Su tono no denotaba desdén. Me pellizcó la muñeca, recuperando mi mano. Si no lo recuerdas, no pasa nada. Caminó adelante, su voz mezclándose con el viento, ligeramente apagada, mientras. Estoy aquí. Esas palabras me sonaban familiares. Podía sentir esa vieja costumbre mía. ¿Pero qué harías sin mí? El síndrome empezaba a agravarse.
Respondí de inmediato, con tono sincero, sí, gracias a Dios por ti. Sus pasos vacilaron un poco, pero no respondió. Simplemente me tomó la mano, y su palma se calentó un poco más. Luján me guió por 2 caminos más, indicándome la dirección de la cocina. Finalmente, nos detuvimos ante la puerta de la luna. No entres sola, dijo con un tono poco natural. Es la piscina termal. Dije simplemente, oh. De regreso, no se molestó en darme indicaciones. Simplemente me tomó de la mano y caminó en silencio. Solo cuando llegamos a la entrada de los dormitorios me soltó. ¿Quieres probarlo tú mismo? Estaba de pie con los brazos cruzados cerca, con voz divertida. A ver si recuerdas dónde está la puerta. Observé el borroso bloque vermellón que tenía delante, calculé la distancia y extendí el pie lentamente. Mis pasos eran cautelosos. 11 pasos, gira a la derecha, extiende la mano para palpar. Mis dedos tocaron el marco frío de la puerta. Lo encontré. Exhalé suavemente y me giré para sonreírle. Mira, recuerdo un poco. Él permaneció de pie bajo la luz moteada, en silencio. Después de unos segundos, por fin tarareó. No era tan tonto después de todo. Luján trajo hoy un perro pequeño, diciendo que era un perro guía que me enviaron sus asesores. ¿Qué aspecto tiene? Levanté la vista para preguntar. Amarillo, con un pelaje brillante. Orejas caídas, ojos grandes y oscuros. Lo describió con cuidado y luego preguntó, ¿te gusta? Asentí, hundiendo las yemas de los dedos en su suave pelaje. ¿Quieres ponerle nombre? Luján me dio un golpecito en la mano. Riqueza. Lo solté. Qué realista. Qué auspicioso. Luján hizo una pausa, luego aplaudió y rió con ganas. Perfecto. Claro y resonante, con un significado maravilloso. Su risa era genuina, sin rastro de alegría forzada. Juziai, tienes un talento especial para ponerle nombre a las cosas. De verdad, le pareció excelente el nombre. Después de todo, su propia elección no había sido tan buena como la mía. Fugi era astuto. En cuestión de días, había memorizado los caminos del Palacio del Este. Se detuvo en los umbrales y aminoró el paso al subir los escalones. A la hora de comer, Luján me tomó la mano como siempre. Vamos. Hora de comer. Fugi soltó un suave ladrido, mordisqueó el dobladillo de mi falda y me condujo al comedor. La mano de Luján aferró el aire. Después de cenar, quiso llevarme al jardín a caminar para bajar la comida. Apenas pudo pronunciar las palabras. Juziai, ¿vamos? Fugi ya meneaba la cola, dándome un empujoncito en la pierna con la cabeza, indicando que era hora de irse. A Luján se le atascó la garganta. Quería tomarme la mano como siempre. Pero Fugi se le adelantó, bloqueando el espacio entre nosotros con su pequeño cuerpo. Sus ojos oscuros y brillantes se fijaron en Luján, mientras su cola giraba como un pequeño molinillo. Como diciendo, déjame guiar, no es para tanto. Y así, Luján se quedó oficialmente sin trabajo. Cayó la noche y era hora de dormir. Arropamos a Fugi con las mantas. Su cuerpo estaba cálido y suave, un abrazo reconfortante. Mientras acariciaba su suave pelaje, recordé que había otra persona acostada a mi lado. Dudando, giré la cabeza y susurré una sugerencia. Si te importa, puedo llevar a Fugi al pasillo lateral a dormir. Apenas había dicho esas palabras, una figura se incorporó de golpe a mi lado. La voz de Luján transmitía incredulidad y rabia ofendida. ¿Quién te dio permiso para ir al pasillo lateral? Bajó la mirada, fulminando a Fugi con la mirada, con los dientes apretados, un perro más en la cama, y de repente no hay espacio. Se dejó caer de nuevo, se tapó con la colcha y me dio la espalda. Después de un rato, se giró, fulminando a Fugi con la mirada y añadió con saña, que duerma afuera. Amontonarse así en el centro, ¿qué tontería es esa? En silencio,
Acerqué a Fugi al borde de la cama. Dormía ratos, sintiendo un crujido a mi lado. Parecía que Luján se había levantado para ir al baño. Me di la vuelta e intenté dormir de nuevo. Después de un tiempo indeterminado, mi mano buscó el lugar cálido a mi lado, vacío. ¿Dónde estaba Fugi? Desperté de golpe. El pánico me invadió. Incorporándome, susurré, ¿Fugi? No hubo respuesta. Solo el viento silbando por la ventana. Me levanté a tientas de la cama, con la intención de llamar a una criada del palacio. Apenas mis pies tocaban el suelo cuando oí sonidos provenientes de la cámara lateral. Tenía mala vista, pero buen oído. Era la voz de Luján. Y otra voz masculina, un poco más grave, era la del señor Zhou, que solía visitarnos. El señor Zhou preguntó, «Su Alteza, ¿le sirve bien ese perrito que usa como guía?» Siguió un momento de silencio. Luján de repente alzó la voz, gruñendo, «Maldita sea. ¿Por qué tuviste que enviar un perro?» Sobresaltado, me apoyé en el poste de la cama. El alboroto en la habitación de al lado continuaba. Ahora tiene un perro. ¿Y yo qué? ¿Qué se supone que debo hacer? El señor Zhou pareció aturdido por el arrebato y guardó silencio un buen rato. Luján se puso cada vez más furioso, sus pasos resonaban con impaciencia. Entonces lo oí gruñir con los dientes apretados. ¿Y tú? ¿Por qué mueves la cola? Servirla como perro es una bendición que he buscado durante años. ¿Cómo te atreves a quitármela? En la cámara lateral, las maldiciones de Luján continuaban, alimentadas por una furia temeraria. Zhou Chen. ¿Cuáles son tus intenciones? Te pedí que encontraras algo para divertirla, no que me quitaras el sustento. La voz del señor Zhou era apagada. Su Alteza, solo pensé que ese perro era inteligente y dócil, y que podría aliviar sus preocupaciones. ¿Aliviarme? Esto está arruinando mi hogar. Luján alzó la voz. Ya solo tenía ojos para ese perro. Sus palabras salieron disparadas a medida que su agitación crecía. Ni siquiera puedo tomarle la mano sin pedirle permiso al perro. ¿Qué derecho tiene? ¿Qué derecho tiene? Soy la emperatriz legítima. Soy la que se casó con la ceremonia apropiada. La bisagra de la puerta crujió. Me apoyé en el marco. Luján, ¿cómo es que ser mi perro es una bendición que llevas años pidiendo? Sombras borrosas danzaban ante mis ojos. Pude distinguir dos figuras. Y en el suelo. Una sombra pequeña y peluda, con la cola aún moviéndose. Se hizo un silencio sepulcral. Su sirviente. Su sirviente se despide. El señor Zhou se escabulló, pegado a la pared. La puerta se cerró suavemente. Yo. La nuez de Luján se balanceó. Su mirada se desvió a mi alrededor, evitando la mía. Le costaba encontrar las palabras, incapaz de formar una frase coherente. Di un paso adelante. En ese momento, la mirada de Luján me recorrió. Zhu Xiai, ¿quieres que te maten? Ni siquiera te pusiste los zapatos. Gritó, abalanzándose a zancadas rápidas. Antes de que pudiera reaccionar, el mundo dio vueltas. Me levantó, a la altura de la cintura, con la cabeza gacha. Luján, le di un golpe en la espalda. Me ignoró, sujetando con una mano mis piernas temblorosas mientras se dirigía directo a los dormitorios. Bájame. Cállate. Caminaba con paso rápido y firme, presionando dolorosamente mi estómago con el hombro. Fugi trotaba detrás, meneando la cola alegremente. Los asistentes de la corte inclinaban la cabeza para abrirse paso, con los hombros temblorosos. Oí su pecho agitarse con respiraciones rápidas y pesadas. Me llevó en brazos hasta el dormitorio antes de tirarme sobre la cama. Fugi se levantó con agilidad y se acurrucó a mis pies. Luján estaba de pie frente a la cama, agitado. Me fulminó con la mirada,
luego con la de Fugui. Finalmente, espetó, duerme. Apagó la lámpara de un soplo, apartó la colcha y se acostó. Me dio la espalda, envolviéndose con fuerza en las sábanas. Dormir era imposible. Salí, a tientas, hasta el interior de la cama, frente a él. Extendí la mano para retirar la manta que le cubría la cabeza. La agarró con fuerza. Logré apartarla un poco, pero la apartó con fuerza, envolviéndose aún más. Tras varias idas y venidas, perdí la paciencia. Simplemente avancé a tientas hasta su rostro. En cuanto mis dedos tocaron su piel, Luján se tensó por completo, conteniendo la respiración. Aprovechando su momentáneo aturdimiento, le quité la manta rápidamente. Me miró con los ojos muy abiertos. Incluso en la oscuridad, su silueta borrosa delataba una profunda conmoción. Mi mano permaneció sobre su rostro. Recorrí sus rasgos. Luego, levantándola, le di un ligero golpecito. Se oyó un suave golpe. No doloroso, pero sí crujiente. Luján quedó completamente atónito. Elígese, tú. Se incorporó de golpe, con la voz entrecortada. ¿Me pegaste? Fugui, despertando sobresaltado, soltó un ladrido ahogado. Te lo merecías. Retiré la mano, hablando con naturalidad. Explícate. ¿Qué bendiciones? ¿Qué súplicas? Se quedó callado al instante, como si se ahogara. En la oscuridad, sentí su mirada ardiente clavada en mi rostro. Tras un largo instante, su nuez de Adán se balanceó con fuerza. Esperaba que rugiera, sacudiendo las vigas 3 veces. En cambio, su voz salió baja y débil, temblando de resignación. Yo. ¿No puedo simplemente gustarte? Oh. Me arrastré lentamente de vuelta a mi sitio y me acosté. La figura a mi lado se sacudió violentamente. ¿Eso es todo? ¿Qué más? Me giré para alejarme de él, abrazando a Fugui. Dormir. Detrás de mí, Luján se incorporó, furioso. Me señaló, tartamudeando, tú, pero no pudo pronunciar el resto. Finalmente, se desplomó con un golpe sordo. Las tablas de la cama crujieron. Cerré los ojos, pero mis labios no pudieron evitar esbozar una sonrisa discreta. Las pequeñas intrigas de Luján no eran precisamente sutiles. En aquel entonces, podría llamarse cariño infantil. Simplemente estaba acostumbrado a cuidarme. ¿Pero el matrimonio? Con su temperamento, si no hubiera estado dispuesto, habría causado un alboroto hace mucho tiempo. Ese día, en el banquete de palacio, al anunciarse el decreto imperial, la corte se sumió en el caos. Los viejos ministros se golpeaban el pecho con desesperación, declarando que el cargo de princesa heredera no era un asunto trivial. Cuando mi padre recuperó la sobriedad, estaba tan aterrorizado que casi se arrodilló para suplicar la revocación del decreto. ¿Y Luján? Se sentó en silencio. Solo cuando el emperador le preguntó, ¿qué piensa, príncipe heredero? Se levantó lentamente. Sin mirar a nadie, emitió un vago zumbido hacia el trono. Luego se arrodilló rápidamente y se golpeó la cabeza con fuerza contra el suelo. Más tarde, cuando le entregaron los regalos de compromiso, sus orejas se sonrojaron al murmurar una promesa a mi padre: «Padre, trataré bien a Asilla. Por el resto de mi vida». Mi padre no se atrevió a responder. Probablemente nunca había visto al príncipe heredero tan tímido. Más tarde, en nuestra noche de bodas, le temblaban las manos al levantarme el velo. Sus palabras salieron entrecortadas y entrecortadas. Al salir, su pie izquierdo tropezó con el derecho, haciéndolo rodar. Aún así, insistió en que estaba bien. Recuerdo cada uno de esos pequeños momentos. Él creía que podía ocultarlo. Pero el amor no se puede ocultar. Su respiración, su tono, sus movimientos, cada detalle lo delataba. Pero no era como en las novelas románticas, donde se confesaba y compartíamos al instante los mismos sentimientos.
Conocía el corazón de Lusun, esa pasión extraña y ardiente que había ocultado durante años. ¿Y yo qué? Me toqué el pecho. Mi corazón latía con regularidad. Más allá del episodio un tanto divertido de esta noche, no había grandes oleadas de emoción. Si me presionaran para decirlo, probablemente lo fue. Hábito. Acostumbrado a su presencia a mi lado. De los 7 a los 17 años, pasó una década. Era como una sombra clamorosa, imposible de sacudir, imposible de dejar atrás. Este hábito era demasiado profundo, demasiado pesado, casi ahogando cualquier otro sentimiento posible. ¿Afecto? Quizás. Pero este cariño se sentía diferente al suyo. Me di la vuelta, de cara a su lado. Su respiración seguía entrecortada, su cuerpo rígido, claramente aún melancólico. Extendí un dedo silenciosamente, trazando su vaga silueta en el aire. Esta persona. Supongo que no puedo vivir sin él. Pero esta incapacidad para soltar, ¿es realmente fruto de 10 años de hábito? ¿O es esa sensación de agrado? No lo sé. Pasaron 2 días sin incidentes, al menos para mí. Tras su confesión esa noche, Lusun se sintió inquieto. Se quedaba en su estudio hasta tarde o se escabullía antes del amanecer. Sus palabras eran rígidas, como si le debiera dinero. Seguí como siempre. Comía cuando debía, dormía cuando debía, acariciaba el pelaje de Fugi, muy contento. Ese día, su primo nos invitó a los terrenos de caza imperiales a las afueras de la capital. Quería alojarme en el Palacio del Este. Lusun no quiso ni oír hablar de eso y me arrastró a la fuerza al carruaje. ¿Qué puedo hacer ahí?, pregunté. Te estás convirtiendo en un hongo en casa. ¿Qué tienen de malo los hongos? Los hongos están perfectamente bien. El terreno de caza estaba a las afueras de la capital. Rodeado de parientes imperiales, Lusun galopó a caballo por el perímetro. Entré en la tienda. Sobre la mesa había venado asado, reluciente y fragante. La carne estaba tierna, con el punto justo de sazón. Delicioso. Después de quién sabe cuántos trozos, la puerta de la tienda se abrió de repente. Una ráfaga de viento trajo consigo el aroma a hierba y hojas. Lusun había regresado. Caminó a mi lado, su sombra me cubrió. ¿Seguirías comiendo? Su voz sonaba apagada. Sosteniendo una brocheta de bambú, lo miré parpadeando. Está delicioso. Extendió la mano y tomó el plato. La carne a la parrilla es pesada para el estómago. Difícil de digerir. Yo. Se quedó a mi lado un momento, su respiración se fue calmando poco a poco. Su mirada se posó en mi rostro, volviéndose un poco pesada. Tras una pausa, murmuró con cautela, ¿quieres dar un paseo? Te llevo. Me pregunté si había oído mal. ¿Me llevas? Dijo un serio MHM. Ya que salimos, te llevo yo. El viento me azotaba la cara. Viento de principios de verano, con aroma a hierba fresca. Todo ante mí se convirtió en una cinta ondulante de color. Prados verdes, tierra marrón, destellos ocasionales de brillantes atuendos de escritura. Nada claro, solo el mareo que produce la velocidad. La tierra se sacudió y retrocedió. Podía sentir los músculos del caballo estirarse, el latido del corazón de Lusun y la fuerza en sus brazos. Si tienes miedo, cierra los ojos. Su voz se mezcló con el viento. Cerré los ojos. Mis otros sentidos se agudizaron. El viento arreció, levantando mechones de mi cabello. El aire olía a libertad y la fresca fragancia jabonosa de su cuerpo. Incluso podía percibir un toque dulce en el viento, probablemente el aroma de las flores silvestres. ¡Qué emoción tan especial! El sonido de voces y cascos se desvaneció en la distancia. El aire polvoriento se disipó, reemplazado por la creciente fragancia de las flores. Lusun frenó el caballo, reduciendo la velocidad al trote. Me guió por una curva y se detuvo.
Ya llegamos, dijo con voz tensa. Hay un rosal silvestre más adelante, con una floración preciosa. Desmontó y se agachó para bajarme del caballo. Mis pies tocaron tierra firme, mi falda rozando la hierba. El rico aroma floral me envolvió. Lo inhalé profundamente. Después de unos pasos, le pregunté, ¿te diste la vuelta hace un momento para traerme aquí a oler las rosas? Su nuez de Adán se balanceó al admitirlo con voz apagada. Me quedé paralizada. No era propio de él. Antes de que pudiera reaccionar, volvió a hablar. Su voz era baja pero clara, con una mirada penetrante. Lo que dije esa noche. Lo decía en serio. No era una charla de borrachos. No era un delirio. Solo. Como tú. Hace tiempo que sí. Hizo una pausa y luego aceleró, así que no intentes retroceder. Y no finjas que no lo entendiste. Me quedé completamente atónito. Su franqueza me dejó sin palabras. Había esperado que se sintiera incómodo con eso durante semanas. En cambio, por Dios. Lo contó todo. Me ardían las mejillas. Abrí la boca, queriendo decir algo. Como que ya lo sabía o que me callara. Pero no me salieron las palabras. Por suerte, no pude ver. No tuve que sostener su mirada abrasadora. Tras un momento de silencio, me dio un codazo en el brazo. Habla. ¿Qué podía decir? Nunca había pasado por esto. Todavía me ardía la cara y tenía la mente nublada. ¿Qué esperaba que dijera? Tú, su voz se tensó, ¿no te gustó? No es eso. Me mordí la uña, buscando las palabras. Es solo que. Oh. Me faltaron las palabras. Se atragantó y, tras un largo instante, exhaló con fuerza. Bien, me jaló hacia atrás, apretando los dientes. Puedes dejarme con la duda. De vuelta en la residencia, Loujean insistió en que escuchara la ópera. Solo historias de eruditos talentosos y hermosas doncellas, enredadas en el amor y la traición. Un erudito desamparado conoce a una rica heredera, una mujer devota traicionada por un hombre infiel. Los temas más populares del momento, pasiones de amor y odio. Me dio dolor de cabeza. Demasiado improbable. Apreté la mano de Fugui y susurré, ¿ese erudito es mentalmente inestable? Se salta los exámenes imperiales y, en cambio, se tira al río. Un crujido agudo sonó a nuestro lado. Loujean había aplastado una nuez. Su rostro moreno hizo un gesto de desdén. Cambia la jugada. El siguiente fue aún más absurdo. Una joven adinerada desafió a su familia por un jardinero pobre, solo para morir congelada en la calle. Me quedé desconcertado. ¿En qué estaba pensando? La tienda de sus padres en el campo podría alimentar a 10 generaciones. ¿Por qué irse con un jardinero que ni siquiera puede mantenerse? Loujean. Me miró fijamente, con una mirada compleja, buscando señales de fingida ignorancia. Finalmente, se recostó en su silla, se frotó las sienes y despidió a la tropa con un gesto. Olvídalo, suspiró, hablándole a la pared. Al final, fue la tía Lu quien me rescató. Tenía una amiga en el mundo de la medicina que conocía a una curandera de renombre. La tía Lu le pidió que concertara una cita y le ofreció una generosa suma para que me atendiera. La curandera era una anciana taciturna de dedos secos y cálidos. Me tomó el pulso y me examinó los párpados durante un buen rato. Tras una profunda reflexión, habló lentamente, deficiencia innata, meridianos bloqueados. El tratamiento será problemático y requerirá algo de sufrimiento. Primero le haré acupuntura para desbloquear los canales y revitalizar la sangre. Puede que sienta algo de distensión y dolor. Asentí. Gracias, doctor. Durante la acupuntura, el dolor y la distensión eran intensos. Pero antes de que pudiera procesarlo del todo, oí moqueos a mi lado. Loujean estaba cerca,
con el ceño fruncido como si las agujas le estuvieran perforando el cuerpo. Con la siguiente aguja, jadeó y se le llenaron los ojos de lágrimas. La siguiente aguja le arrancó otra exclamación y 2 lágrimas más. Mientras el doctor San se giraba para recoger las agujas, giré la cabeza y susurré: «Estoy muy bien». No respondió, solo dejó caer una lágrima con un suave plop. La tía Lu estaba sentada cerca, tomando té, mirándolo fijamente. Dejó la taza con un tintineo seco. «Mírate, qué cobarde», dijo secamente. «Ve a revisar la medicina en la cocinita». Lou Jean irguió el cuello para protestar, pero una sola mirada lo silenció. Se alejó arrastrando los pies, mirando hacia atrás cada pocos pasos. Después de la sesión de acupuntura, el doctor San recogió sus cosas y los asistentes del palacio se retiraron. Solo la tía Lu y yo permanecimos en la cámara interior. El aire olía a hierbas medicinales. Me pellizqué las yemas de los dedos al sentir la confusión. «Mamá», dudé. «No creo que me guste mucho Lou Jean. Al menos, no tanto como yo le gusto a él». La tía Lu parecía haber anticipado esta pregunta. Revolvió las cenizas en el incensario con tono sereno. «¿A quién le importa? ¿Te desagrada?». Negué con la cabeza inmediatamente. «No, no me desagrada». «¿No te está sirviendo bien?». «Sí que lo está». «Eso lo resuelve». Lady Lu alzó la vista, con la mirada clara. «Tu propia comodidad es lo más importante. Pensar demasiado en ello solo te cansa». Tenía sentido. Con Lou Jean a mi lado, me sentía segura, acostumbrada. Pero. Me lamí los labios ligeramente resecos. ¿No es injusto para él? Disfrutar de su amabilidad sin corresponderle. No estaba bien. La tía Lu me observó un momento y de repente sonrió. «Tonta. Llevan demasiado tiempo juntos». Me tomó la mano y me la dio una palmadita. Me mudé al Palacio Fini por un tiempo. Me quedé paralizada. «Pasen un tiempo separados, reflexionen en paz», dijo la tía Lu con firmeza. «Con la distancia, la respuesta llegará de forma natural». Así que me mudé al Palacio Fini por una corta estancia. Cuando se lo conté a Lou Jean, se puso furioso. «¿No se puede invitar al doctor San al Palacio del Este?». La tía Lu lo miró fijamente y él se desanimó al instante. El primer día, llegó temprano por la mañana. Se quedó a mi lado. Le pregunté: «¿Te estás adaptando bien?». Se quejó: «El incienso aquí no es tan bueno como el del Palacio Este». A la hora del perro, la tía Lu lo ahuyentó. Al día siguiente, programó su visita para la hora de comer. Desayunó y almorzó a lomos de la silla, y luego se quedó a cenar. El eunuco de su padre finalmente lo acompañó a la salida. Dijo que los monumentos conmemorativos estaban apilados, esperando la revisión del príncipe heredero. Al tercer día, se sentó a mi lado. «Jutsi», murmuró, «¿cuándo te vas a casa?». Pensé un momento y negué con la cabeza. «Espera un poco más». No respondió, se quedó allí un rato antes de irse furioso. Al cuarto día, intentó hacerse el listo. «Fugi te extraña», dijo, empujándome el perro con rigidez. «No puede comer». No extendí la mano. La tía Lu tomó al perro lentamente, acunándolo y acariciándole el pelaje. Miró a Liu Zhan y me dejó quedármelo un par de días para que engordara. «Liu Zhan». Observó a Fugi gimotear en los brazos de la tía Lu, con los ojos llenos de desesperación. El quinto día transcurrió sin incidentes. Sus padres le habían asignado un montón de tareas, así que no acudió. Solo un joven eunuco le trajo un plato de pasteles de osmanto. Me senté bajo el alero, masticando la última media pieza. Sentía la mente vacía, ocupada por un solo pensamiento. ¿Qué estaría haciendo Liu Zhan? ¿Estaría revisando esos memoriales, con el ceño fruncido por la impaciencia?
O estaría arrastrando a otro asesor, escuchando quejas interminables. O estaría pensando también en mí. El pensamiento cruzó mi mente, sobresaltándome. Mis dedos, inconscientemente, trazaron patrones en mis rodillas. De repente, no pude quedarme quieto. Me levanté y avancé a tientas hacia las cámaras interiores. La tía Lu oyó los pasos y levantó la vista. Mamá, me detuve, con la voz un poco seca. Quiero volver al Palacio del Este. No habló de inmediato. Pasó una página con un suave crujido. Me lamí los labios y añadí, ahora mismo. ¿HM? La tía Lu dejó el pergamino y levantó la vista. ¿Has recobrado el sentido? Sentí calor en la cara. Bajé la cabeza. No he comprendido ninguna gran verdad, murmuré. Solo. Quiero verlo. Ahora. Inmediatamente. Enseguida. Para escuchar sus divagaciones inútiles o intercambiar algunas palabras sin sentido con él. En resumen, quiero verlo. La tía Lu pareció sonreír. Brevemente. De acuerdo, dijo con decisión. Haré que alguien te acompañe. Me di la vuelta y salí, con paso un poco apresurado. Al acercarme a la puerta, la oí añadir lentamente desde atrás. Camina con cuidado, no te caigas. No se irá a ninguna parte. Mi cara se puso más roja. En la cena, Loujean añadió varios platos, todos mis favoritos. Me sirvió una y otra vez, amontonando mi plato. Apenas probó su propia comida, solo me observaba. Después de lavarnos esa noche, nos acostamos uno junto al otro. Fugi se apretujó entre nosotros, su cabeza peluda rozando mi barbilla mientras roncaba suavemente. La luz de las velas era tenue y, por un momento, guardamos silencio. Solo el sonido de nuestra respiración y el chasquido de Fugi llenaban el aire. Jutsi, murmuró mi nombre. ¿HM? ¿La cama del Palacio Funí no es tan cómoda como la del Palacio del Este? No pasa nada. Y los pasteles de su cocina no son tan buenos como los del East Palace, ¿verdad? Son todos prácticamente iguales. Volvió a guardar silencio. Después de un rato, se giró para mirarme. Sentí su mirada clavada en mi rostro, casi ardiendo. Me miró fijamente, sin decir nada. Su respiración se hizo cada vez más pesada. De repente, tuve una idea. El corazón me dio un vuelco. Vacilante, extendí la mano y acaricié con suavidad la cabeza del perrito. Entonces, guiada por el instinto, me incliné ligeramente hacia adelante. Lo rocé suavemente hacia su silueta borrosa. Mis labios tocaron algo cálido, ligeramente seco. La posición parecía fuera de lugar. Le había rozado la boca. Me aparté de inmediato, mi cara se sonrojó primero. La persona a mi lado se quedó paralizada. Su respiración se detuvo por completo. La tienda quedó tan silenciosa que se podía oír el leve crujido de la mecha de la lámpara. Tras lo que pareció una eternidad, por fin pareció recuperar el aliento, jadeando con fuerza. Su voz temblaba, tartamudeando. ¿Por qué? ¿Por qué me besaste? Mi cara ardía aún más. ¿No eras tú quien quería besarme? Forzando la calma, murmuré en voz baja, si quieres besar, besas. Después de hablar, me solté y me acosté, tapándome la mitad de la cara con la manta. Después de esa noche, sentí como si una fina barrera entre nosotros se hubiera roto silenciosamente. No lo decía abiertamente, solo buscaba momentos en los que nadie nos molestara. Se sentaba rígido a mi lado y luego se quedaba completamente quieto. Su respiración se suavizó deliberadamente, pero con un dejo de anticipación apenas perceptible. Sabía que era su manera de pedirme que actuara. Al principio, no encontraba el lugar adecuado, me acercaba solo por el tacto. A veces le besaba la barbilla, a veces la mejilla. Él fruncía el ceño con insatisfacción, sin dar en el blanco. Oh. Respondía, intentando adaptarme de nuevo.
En cuanto mis dedos rozaban su labio, se inclinaba con entusiasmo, atrapándome los labios con precisión. Más tarde, debió de encontrarlo gratificante, pasando de esperar a tenderme una emboscada. Ciego, no pude evitarlo. Mientras tomaba té, se acercó de repente y me dio un beso rápido en los labios que dejó un rastro de su fresca fragancia. Apoyado en la ventana, escuchando la lluvia, me abrazó por detrás. Bajó la cabeza, y la cálida sensación en el cuello me hizo estremecer con un cosquilleo. Después de que ocurriera varias veces, empecé a captar las señales. Cuando se acercaba, siempre había un leve crujido y ese aroma limpio tan especial. Pero la mayor parte del tiempo, fingía no darme cuenta. Una siesta por la tarde, estaba medio dormida. Sentí que se acercaba sigilosamente, con movimientos ligeros. Nuestros labios se encontraron, permaneciendo juntos un buen rato. Tan tiernos y cariñosos. Justo cuando estaba a punto de responder, él también se sintió tímido e intentó apartarse. Instintivamente me acerqué un poco más. Contuvo la respiración y de inmediato se apretó contra mí, besándome con más intensidad que antes. Justo cuando estaba absorta en el momento, su cuerpo se tensó y se congeló. Confundido, pregunté, ¿qué pasa? Su voz transmitía una persistente falta de aliento y un toque de incredulidad y torpeza. Fugi me observaba. Agucé el oído y, efectivamente, oí algo cerca. Los leves sollozos de Fugi y el crujido de su cola al barrer la alfombra. Mi cara se sonrojó intensamente. Liu Zhan se incorporó de golpe, mirando fijamente al bulto peludo en el suelo. Cierra los ojos. No mires lo que no deberías ver, ¿entiendes? Fugi soltó un suave guay y meneó la cola con más entusiasmo. Más de 2 meses de medicina herbal y acupuntura no habían sido en vano. Con la llegada del otoño, las sombras difusas ante mis ojos comenzaron a revelar contornos definidos. Con la llegada de la cosecha, Liu Zhan tuvo que dirigir un equipo de inspección al campo durante medio mes. Incapaz de despejar sus preocupaciones, me dio una larga lista de instrucciones. Le quité la pata a Fugi con un gesto. No te preocupes. Me quedaré en la mansión unos días. Fugi y mi padre estarán conmigo. Solo entonces se marchó a regañadientes. Quizás porque mi ánimo había mejorado, mi vista mejoró notablemente. Esa mañana, me desperté en mi propio tocador. Abrí los ojos instintivamente, la luz me hizo parpadear. Los cerré y los volví a abrir lentamente. La carpintería tallada sobre la cama era claramente visible. Las cortinas de gasa verde agua dejaban entrar la luz de la mañana, suave y delicada. Me incorporé bruscamente. El corazón me latía con fuerza en el pecho, casi a punto de estallar. ¿Podía ver? Giré la cabeza y miré hacia el tocador junto a la ventana. Una figura se reflejaba en el espejo de bronce, algo borrosa. Era yo. Levanté la mano, estudiando mis dedos, cada uno distinto y claro. Fugi. Intenté llamarlo. El perrito amarillo, acurrucado en el taburete, levantó la cabeza al instante, sus brillantes ojos negros me miraban y su cola golpeaba el suelo con un zas. Era Fugi de verdad. Amarillo, con un pelaje brillante y orejas ligeramente caídas. Tal como lo había descrito Lou Jean. Cada detalle coincidía con los contornos que había tocado con los dedos e imaginado, pero se sentía diferente. Así de vivos son los colores, que nítidas pueden ser la luz y la sombra. Cuando mi padre entró con el desayuno, yo seguía sentada en la cama, absorta en mis pensamientos. Al verme mirándolo, casi dejó caer el tazón de congé que sostenía. Ah, ¿te veo? ¿Tú? ¿Puedes ver? Su voz temblaba. Asentí, con la garganta tan apretada que no pude articular palabra. Mi padre se quedó paralizado un instante y luego dejó caer el cuenco sobre la mesa con un estruendo. Corrió hacia mí en unas zancadas, me abrazó y rompió a llorar a gritos. Un general curtido en la batalla llorando como un niño. Cuando lloró hasta saciarse, se secó la cara y sus sollozos se convirtieron en risas. Bien. Bien,
Mi hija ha vuelto a ver. Dicho esto, salió corriendo como un rayo. Debo enviar un memorial al palacio de inmediato. Más tarde, los sirvientes me contaron que mi padre y el emperador se habían abrazado y llorado de nuevo en el estudio imperial. Poco después, la tía lo envió a alguien a buscarme al palacio. Habló poco, solo me tomó la mano. Me observó atentamente y me dio una suave palmadita en el dorso de la mano. Ven, dijo. Vamos a ver el jardín. La seguí paso a paso. El jardín del Palacio Feni apareció ante mí con una claridad sin precedentes. Rocallas, agua fluyente y todas esas plantas que antes solo conocía por el olfato y el tacto. Lady Lu me dio una flor. ¿No huele diferente a como la recordabas? La tomé. Racimos de diminutas flores doradas, agrupadas, con una fragancia dulce y suave. Era completamente diferente del simple aroma que recordaba. La vista hacía tangible esa dulzura, la hacía plena y rica. Esto es osmanto, dijo la tía Lu con calma. Arrancó otra rama, salpicada de flores de color púrpura pálido. Es hibisco. La observé podar las ramas, con movimientos gráciles y pausados. Mi mirada se detuvo en las finas arrugas de sus ojos. Así era la tía Lu. Tal como la había imaginado, pero no exactamente. Ya podía ver. El mundo ante mí se aclaró de repente. El día que Lou Jean regresó, estaba cubierto de polvo del viaje. Cruzó las puertas del palacio con paso decidido, con el dobladillo de su túnica aún lleno de polvo del exterior. Estaba sentado junto a la ventana cuando lo oí y miré hacia arriba. La luz del sol se filtraba a través de él, bañándolo de luz. Lo estudié, centímetro a centímetro, atentamente. Tenía las cejas altas, la nariz recta, la mandíbula tensa. Sus labios. Parecían muy visibles. Así que este era Lou Jean. Así era como se veía. Caminó a mi lado, su sombra cayendo sobre mí. Su mirada era intensa, fija en mis ojos. Tú. Su nuez se balanceó, su voz ligeramente ronca. ¿De verdad lo ves? Asentí, sin decir nada, solo observándolo atentamente. Observando sus cejas, sus ojos, sus labios ligeramente secos y pelados. Deseando grabar cada centímetro nítido y vívido en mi mente. Parecía un poco incómodo bajo mi mirada, sus ojos se desviaron un instante antes de volver a fijarse en mí. ¿Qué miras? Intentó sonar feroz, pero su tono no logró endurecerse del todo, la última sílaba se apagó. Seguí observándolo, con los ojos entrecerrándose lentamente. Te miraba. Esas 3 palabras le impactaron de forma inesperada. Los ojos de Lou Jean se sonrojaron al instante. Apartó la cara bruscamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Sus hombros temblaban levemente. Al voltearse, tenía los ojos húmedos y la punta de la nariz enrojecida. Elige Sei. Me llamó con voz ronca, congestionada por la nariz. Luego, con su fuerza temeraria, abrió los brazos y me abrazó con fuerza. La fuerza fue casi aplastante. Su barbilla se estrelló contra mi hombro, sintiéndome un ligero escozor. Casi me ahogo con su agarre, pero podía sentir su cuerpo temblar. Y una humedad abrasadora que se extendía rápidamente por su cuello. Estaba llorando. Lloraba por mí. Sentí un fuerte dolor en el corazón, una punzada amarga. Mis propios ojos se encendieron. Levanté la mano y la rodeé suavemente con la mano. Le di palmaditas esporádicamente. Le murmuré algo, lo vi. Lloró con más fuerza. Probablemente los mocos y las lágrimas me empaparon el hombro. Estaba pensando si debía recordarle que se portara bien. De repente, sorbió por la nariz y levantó la cabeza, una burbuja de moco cristalino, temblando con su aliento, se le hinchó en la punta de la nariz. Me quedé paralizada. Él también se quedó paralizado. Nos miramos a los ojos. La burbuja explotó con un pop.
Una mancha fresca y húmeda rozó mi vestido recién cambiado. Miré la leve mancha de humedad en mi cuello. Luego levanté la vista y vi su expresión sonrojada y desconcertada. No pude contenerlo. Ja. El rostro de Lucian se sonrojó. Zu 11. Gruñó entre dientes, con las orejas coloradas. Ni se te ocurra reír. Apreté los labios, pero mis hombros temblaban sin control. Me miró con furia, extendiendo la mano para secarse la lágrima, pero dudó. Finalmente, irguió el cuello, obligándose a actuar como si nada hubiera pasado. ¿Qué miras?, espetó. ¿Nunca habías visto llorar a alguien? Ya lo había visto. Pero nunca a un príncipe heredero llorando hasta que se le hincharon los ojos. Claro, no lo dije. Simplemente arqueé la mirada, captando cada detalle de su actual incomodidad. Lo grabé en mi memoria. Desde que recuperé la vista, Lucian se había vuelto completamente diferente. En concreto, empezó a usar más ropa. Tenías que entender que solía dormir completamente desnudo. Por la noche, al extender la mano, ésta se topaba con un trozo de piel firme y cálida, como un hierro al rojo vivo. Ahora. HMPH. Llevaba la ropa interior apretada, el botón del cuello meticulosamente, las corbatas anudadas a tope. Antes, cuando yo era ciega, estaba completamente a gusto. Ahora que podía ver, no tenía ninguna ventaja. Cuando nos acostábamos por la noche, extendí la mano deliberadamente para tocarlo. En cuanto mis dedos rozaron la tela, se sobresaltó como si le hubieran pinchado con una aguja. ¿Qué haces? Su voz era tensa, aguda en la oscuridad. Le respondí con valentía, ¿qué tiene de malo tocar? Se quedó callado un momento y luego se ajustó la colcha. Dormir. No lo toleraría. Arrastrándome a gatas, tiré del cinturón de su túnica interior sin decir palabra. Lucian se quedó paralizado, azotando mi mano con fuerza. Su voz se quebró, sus ojos jugosos. ¿Cómo? ¿Cómo te convertiste en una gamberra? Últimamente he aprendido algo, declaré sin remordimientos. Apartando la mano que me bloqueaba, adopté un tono serio. Además, llevamos tanto tiempo juntos, ¿no es hora de consumar el matrimonio? Su nuez de Adán se movió mientras apartaba la mirada. No hay prisa. ¿Qué pensará la gente si se corre la voz? Me acerqué a su oído, bajando la voz. ¿Que nuestra relación está tensa? ¿O que no puedes actuar? Se quedó paralizado. Su respiración se volvió notablemente más pesada. No me empujes. Su voz era ronca, pero su agarre se aflojó gradualmente. Aproveché el momento para abrirle el cuello, rozando la piel cálida con las yemas de los dedos. Él se aferró al cuello con un tirón, como último recurso. ¿Y Fugubei? Dormía en el pasillo lateral, respondí secamente, con la respuesta preparada. Ya lo arreglé. Ya está profundamente dormido. Lucian me miró fijamente, con los ojos llenos de conflicto. Tras un largo instante, pareció finalmente ceder, soltándose y desplomándose sobre la almohada con resignación. Como quieras. Parecía resignado a su destino, pero no podía ocultar la leve ansiedad que se escondía tras él. Lo que siguió fue un caos borroso. Mientras la consciencia entraba y salía, él me apretó los dedos con fuerza. La luz de las velas danzaba y se enredaba en el dosel, como tinta extendiéndose sobre el papel, difuminando todos los contornos. El tiempo se desvaneció mientras la tormenta amainaba. Su cabello empapado en sudor me rozó la mejilla, haciéndome cosquillas. Demasiado agotada para resistir, mis dedos, distraídamente, enredaron un mechón suelto de su cabello oscuro. Tras un momento de descanso, se incorporó ligeramente. Su mirada permaneció fija en mi rostro. Levanté mi mano ligeramente temblorosa y tracé suavemente su rostro. Mis dedos recorrieron la curva del hueso de su ceja, trazando lentamente su línea. Luego, sus ojos, con las comisuras ligeramente curvadas hacia arriba,
ahora tenían un brillo acuoso, menos intenso que antes. Luego, su nariz, recta como la cresta de una montaña. Finalmente, me detuve en las comisuras de sus labios, que parecían más rojas de lo habitual al tacto. Lo observé atentamente, como si intentara fusionar esta sensación táctil con la vívida imagen que tenía ante mí. Me dejó tocarlo, su nuez se movió ligeramente. Me gusta, dije de repente. Sus ojos parpadearon, posándose en los míos, su voz aún ronca. ¿Cómo qué? Arqueé la mirada y le apreté ligeramente el labio con un dedo. Me gustas. Se quedó paralizado. Entonces, como si 1000 fuegos artificiales se encendieran en sus ojos, explotaron con un estruendo resonante. Cegadoramente brillante. La luz de la luna se filtraba por la ventana, perfecta. La calidez inundó la tienda. Fin del texto principal. Perspectiva de Lucion. Historia paralela. Cuando Lucion tenía 5 años, se fijó en la niña de al lado, en casa del tío Su. Rara vez salía, y cuando lo hacía, simplemente se sentaba bajo su viejo algarrobo. Tranquilo y quieto, a diferencia de otros niños que corrían y saltaban. Lucion era el líder de los niños, y a menudo llevaba al grupo a trepar árboles o a bajar al río. Por primera vez en su vida, se acercó a ella por iniciativa propia. Con las manos en las caderas como un adulto, preguntó, ¿por qué siempre estás aquí sentada? La niña levantó la cara, con la mirada nublada y desenfocada. Su respondió lentamente, escuchando el viento. Lucion se quedó paralizado. ¿Qué podía escuchar en el viento? Para él, solo le picaba la cara. Más tarde, oyó a sus padres suspirar, diciendo que la niña Su tenía problemas de visión y que tratarla sería problemático. Una inexplicable pesadez se apoderó de su pecho. Más tarde, cuando su padre y el tío Su emprendieron un importante negocio, confiaron a Su al cuidado de su familia. Lucion pensó que la niña parecía demasiado torpe y necesitaba que alguien la cuidara. Así que, sacando pecho, se acercó a ella y le dijo, «Oye, llámame hermano mayor y te cuidaré». Su giró la cabeza al oír su voz y, sin dudarlo, gritó, «Hermano Sion». Ese tierno y pegajoso hermano Sion conmovió el corazón de Lucion. Sintió una gran responsabilidad. «Vamos, el hermano mayor te llevará a comer pasteles». Tomó la mano de Su y aminoró el paso. Durante los 3 días siguientes, Su lo siguió a todas partes, gritando constantemente, «Ah, hermano Sion, quiero agua». «Hermano Sion, tengo hambre». «Hermano Sion». Lucion seguía a su madre, imitando cada uno de sus movimientos. Probó la temperatura del agua antes de ofrecérsela y le recordó los escalones de una puerta al caminar. A la señora Lu le pareció divertida la repentina y ajetreada figura de su hijo. ¡Qué cambio de actitud! Ahora ya sabes cómo cuidar a tu hermanita. Lucion se sonrojó, pero puso cara de valiente. Me llama hermano, así que, naturalmente, tengo que cuidarla. En el fondo, estaba bastante contento. Ser hermano mayor se sentía muy bien. Al 4.º día, ocurrió un giro inesperado. Los adultos charlaban distraídamente sobre los cumpleaños de los niños. Al mencionarlo, la verdad se hizo evidente. Su era varios meses mayor que Lucion. Los palillos de Lucion se congelaron a mitad de bocado. Se giró para mirar a Su, que estaba a su lado, masticando sus verduras a pequeños bocados. Ella pareció detenerse también, parpadeando con los ojos llorosos. Después de comer, Lucion instintivamente extendió la mano para tomarla. Pero Su la retiró, con voz débil y vacilante. «Sion». Esta vez no era su hermano. A Lucion le dio un vuelco el corazón. Se sentía vacío. Replicó con terquedad, «¿Y qué si soy unos meses mayor? Soy más alto que tú». Su no discutió, solo lo miró en silencio. Su mirada inquietó a Lucion. Tras una larga pausa, refunfuñó, «Llámame como quieras».
Después de hablar, él seguía extendiendo la mano como de costumbre, sosteniéndola del brazo mientras la guiaba alrededor del pedestal de piedra en el patio. Sus acciones no se detuvieron. Sirviendo té, trayendo agua, advirtiéndole sobre el umbral, todo continuó como antes. Solo ese pequeño atisbo de orgullo que sentía por ser llamado hermano se había hecho añicos, cayendo al suelo con estrépito. Se sentía un poco deprimido. Pero al verla beber tranquilamente el agua que le ofrecía, con su perfil obediente e inmóvil, esa tristeza se disipó. Bueno. No podía ser su hermano, pero aún así tenía que cuidarla. Se resignó a la idea. Al fin y al cabo, él había accedido primero. Así que continuó con esta rutina de servirte y traer agua. Lo hizo durante años. De hecho, quería hacerlo por el resto de su vida. Para cuando tenían 12 o 13 años, la casa Lu ya no era lo que era. La mansión se volvió enorme y profunda, y los sirvientes se multiplicaron. Mientras los adultos luchaban constantemente, Suonce permaneció en la casa de los Lu. Luzan, confinado en la mansión, estudiaba formalmente. Su tutor era un viejo erudito, con la barba canosa, exigente y estricto. Un día, estaba enseñando un poema del Cantar de los Cantares. Cuando Luzan escuchó los versos, el arrullo de los patos mandarines en el islote del río, algo se conmovió en su interior. El maestro explicó que representaba a un noble anhelando a una dama virtuosa. La mente de Luzan iluminó a Suonce sentado tranquilamente junto a la ventana. Rara vez concentrado, reflexionaba sobre esos versos una y otra vez. Después de clase, aferrado a los versos recién aprendidos, aún calientes en su mente, corrió hacia el patio trasero con la primavera en sus pasos. La primavera estaba en pleno apogeo, el sol se reflejaba en el aire. Al cruzar el arco en forma de luna, vio a Suonce sentada en un banco de piedra bajo el antiguo melocotonero. Las flores de melocotonero florecían profusamente, y una nube de capullos rosados coronaba su cabeza. Una brisa sopló, esparciendo pétalos en su cabello y sobre sus hombros. Sin darse cuenta, levantó ligeramente el rostro, disfrutando del cálido viento y la fragancia floral. Su perfil era suave, su cuello esbelto y rubio. Los pasos de Luzan se detuvieron. La onda que el verso agitaba en su corazón se convirtió de repente en un torrente furioso. Golpe, 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 oyó su propio corazón latir como un tambor. Respirando hondo, se acercó, pisando con fuerza. Oye, Suonce. Ella giró ligeramente la cabeza al oírlo, mirándolo con ojos llorosos. ¿MMM? Luzan se detuvo frente a ella, carraspeando para contener la inquietud. El maestro recitó el primer poema hoy. ¿Qué poema? Es un poema muy bueno. Su mirada se desvió hacia otro lado, con las orejas ardiendo. ¿Quieres que te lo recite? Ella asintió, con una leve curva en sus labios. Claro. Luzan se enderezó, respiró hondo y comenzó a cantar el canto del águila pescadora en la isla del río. Los primeros versos fluían con fluidez. Pero al llegar a la elegante doncella, su compañera perfecta, su mirada regresó involuntariamente a su rostro. La luz del sol se filtraba por los huecos de las ramas, proyectando destellos de luz sobre su rostro. Ella escuchaba atentamente, con sus largas pestañas revoloteando de vez en cuando. Ese pétalo aún se aferraba a la punta de su cabello, subiendo y bajando ligeramente con su respiración. Luzan sintió un nudo en la garganta. ¿Qué vino después? La anhelo, día y noche pienso en ella. Su voz se apagó involuntariamente, con un matiz ronco. Su mente se quedó en blanco, llena solo de su presencia. Y el calor incontrolable que le atravesaba el pecho, sin encontrar dónde asentarse. Tropezó con los últimos versos. El patio quedó en silencio, salvo por el suave susurro de las hojas en la brisa. Su silla permaneció inmóvil un momento antes de murmurar en voz baja, «¡Qué hermoso!». Extendió la mano, buscando en el aire, y un pétalo de flor de durazno cayó en su palma. Cerró los dedos a su alrededor, sintiendo su tacto ligero como una pluma. Luzan observó su mano ahuecada, luego el tenue rubor en su sien.
Como impulsado por una fuerza invisible, extendió la mano, apartando el pétalo con rapidez y suavidad. Las yemas de sus dedos rozaron su cabello fresco, como una descarga eléctrica, y retiró la mano bruscamente. De repente, sintió resentimiento por aquel viejo pedante. ¿Para qué enseñar otra cosa? ¿Para qué enseñar esto? Había despertado en él sentimientos indescriptibles. Su silla simplemente mantenía la cara alzada, disfrutando de la brisa y la luz del sol. Luzán permaneció a su lado, en silencio. Los patos mandarines del poema batían sus alas en su corazón, cada latido más fuerte que el anterior. La historia termina aquí. Gracias a todos por su compañía. Nos vemos en el próximo capítulo.